tenemos que hablar de uno de los entrenadores italianos que tiene más caché, pero al que se le atraganta Europa, Antonio Conte. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de la maldición del Conte en Europa. Si se llama maldición o se llama no hacerlo bien. Ahora lo vamos a analizar. Pero bueno, hay mucho de lo que hablar porque el Milan eliminó a su Tottenham estos últimos días. Y hay que hablar de Conte. Antes de nada, que la gente, importante, antes de empezar, que siempre es lo mismo. Like, chicos, que nos ayuda un montón a posicionar Soy Calcio. El like es fundamental. Luego la suscripción, también. El follow, que nos siga la gente en TikTok, que estamos subiendo un montón de vídeos que no veis aquí en YouTube, un poquito más de actualidad. Y tenemos unboxing. Ojo, con los amigos de 7 Fútbol, que siempre recomendamos muchísimo que cojáis vuestras camisetas ahí. Además tenéis un montón de ofertas todos los meses para que podáis haceros con ellas, así que... De hecho, esta oferta de este mes la tenéis aquí debajo. Ojo, También la estáis viendo en pantalla, ¿vale? Esta oferta que hay ahora, que si compráis X camisetas os dan una gratis. Ahí abajo vienen todas las instrucciones. Sí. Y si tenéis algún problema, escribirnos. Os intentamos responder rápido e intentamos resolverlo con ellos. Que a veces se le va un poquito la cabeza, hay que decir. Pero bueno, lo acaban solucionando y si os mandan algún envío erróneo, luego os lo mandan de nuevo, así que no habría problema. Totalmente. Tenemos unboxing. Vamos allá. Un poco alternativo hoy, de verdad. Ojo tus camisetas, siempre me sorprenden, Ya, no tiene ninguna Osasuna esta temporada. Oye, Ojo. no está mala, que no. Bueno, no está mal. A ver, te voy a decir una cosa. Creo que tengo ganas de que Osasuna deje Adidas. Son un poco simples, ¿a que sí? Ya. Eso sí. O sea, la combinación de colores no está mal, pero es un poco simple. Además la primera siempre es es igual, que bueno, eso lo puedo llegar a entender, pero... Ojo, En la segunda yo habría innovado un poquito más, aún así, bueno, pues está guapa, la verdad. Nuestra No perla, quiero decirte algo que te pueda doler, pero se parece a la del Athletic, ¿no? Nuestra perla, Aimar Oroz. Sí, exactamente. Y luego esta que está muy chula, es que desde que la vi en el Mundial me la quería pillar, que es esta de Alemania, me gustaba mucho. Ojo, La verdad es que estaba muy guapa, La verdad que sí. Está muy guapa, me gusta mucho. A mí es que este cuello me echa mucho para atrás. Ya. Pero el resto de la camiseta está muy guapa, Y luego no he arriesgado. Ojo. Imaginas que full crug. No, Musiala, no. Igual que yo, Sí, La no que tengo es de... Tú te pediste la primera, ¿no? Me pedí la primera y te has pedido tú la segunda. Bueno, pues ya sabéis Yo creo que es de fútbol, chicos. Si hubiese sido campeonato de camisetas, Alemania hubiese ganado. Mi opinión. Sí, solo camisetas, porque luego la verdad es que caer en fase de grupos. Pero bueno, Totalmente. pues a ver, tenemos que hablar de Conte. Vale, vamos allá. Mientras la gente ya ha dejado el like, tenemos que hablar de Conte, porque la verdad es que, a ver, una enésima decepción con él en Europa. Ahora vamos a repasar un poco toda su trayectoria en Champions, que tampoco es muy extensa. Hay que decir que ha habido cosas raras, como que llegaba a equipos que no estaban clasificados, cosas así, ahora lo vamos a explicar. Ajá. Pero claro, que lo elimine 1-0 el Milan en el global, sobre todo con un Tottenham incapaz siquiera de crear peligro, pese a tener a Son, a Kulusevski, a Harry Kane, a Richarlison. Sí, la verdad es que yo creo que hemos visto un Tottenham bastante, bueno, decepcionante en la competición, sobre todo en esta eliminatoria de los octavos de final. Y además me deja una sensación, también empalmándola con la Premier League, de que estamos viendo un Tottenham, digamos que cada vez más decepcionante, pero que huele a final de ciclo, ¿no? Huele a pecheada. Sí. A pecheada, pero además a final de Antonio Conte. Sí. Porque yo creo que no hemos visto precisamente un Tottenham muy parecido a Antonio Conte en esta eliminatoria contra el Milan. Y bueno, al final es que no es que el Milan no tuviera que defender, que sí que lo hizo. Pero una cosa es defender y otra cosa es sufrir. Y creo que en ese momento, salvo la parada de Maignan, que alguna tenía que hacer, porque hombre, después de que te centren todo el rato, pues alguna tenía que hacer Mike Maignan, salvo eso... Bastante decepcionante. Sí, de hecho en la previa Conte decía que el Milan era favorito, pues ser el campeón de Italia, y esto chocaba un poco con un Tottenham que en las últimas 2 temporadas se ha gastado 250 millones de euros, el Milan 130. En la previa del partido Maldini avisaba que no había color entre el potencial económico de la Premier y el Milan o la Serie A, entonces quiero decirte, no era favorito el Milan, ni de broma. En la realidad la plantilla que tiene Tottenham es superior a la del Milan. Otra cosa es que Conte no ha sido capaz de sacarle partido, y como decías tú, al final hubo pitos. Sí. Durante casi todo el partido, de hecho, porque se veía un Tottenham incapaz de reaccionar. ¿Y qué pasa? Que están cuartos en Premier. Sí. Pero ya viene el Liverpool por detrás. O sea que a lo mejor esa cuarta posición no dura mucho. En la FA Cup les eliminó el Sheffield United. En la Copa de la Liga les eliminó el Nottingham Forest. Y en Champions les eliminó el Milan. Es decir, todo a clasificarse a la Champions y a ver qué pasa,
Mientras con los rumores de que al final Antonio Conte pues quiere volver a Italia. Que ya veremos a dónde. Ya veremos quién le puede pagar lo que cobra, que son, creo que son 14-15 millones por temporada. Y a los 11 asistentes que lleva. Porque hay que recordar que es uno de los entrenadores con más asistentes de las 5 grandes ligas. Pero vamos a transformar un poquito el tema de Antonio Conte, la situación que hay en el Tottenham, con lo que ha sido Antonio Conte en la Champions en el pasado. Porque al final, sí, vale, venga, podemos pensar, bueno, este Tottenham está medio roto, la relación con Conte, Richarlison raja de él. Pero vamos a repasar todo lo que ha sido sus batacazos en la Champions, porque precisamente es eso, batacazos. Pues sí, Conte, como sabéis, debuta como entrenador ya hace mucho, en la década entre 2000 y 2010. Lo hizo con el Arezzo en Serie B, Sí. y luego se da a conocer sobre todo en Bari y en Siena, pero su estreno ante los ojos de Europa llega, pues evidentemente con la Juve, esa Juve con la que gana 9 títulos, bueno, inicia el proceso de que luego ganará 9 títulos consecutivos entre él y Allegri y Sarri. Sí. Él coge una Juve que venía a ser séptima, con Luigi Del Neri, para muchos la peor Juve en mucho tiempo, con Quagliarella y Matri como delanteros, es decir, una plantilla muy flojita, y él debuta en Europa en la 12-13. Él 11-12 es cuando se estrena en la Juventus, pero como venía a ser séptima la Juve, no juega Europa ese año, Sí. y debutará después de ser campeón por primera vez, es decir, que llega a la Champions 12-13, José, como campeón de la Serie A, y ahí Sí. es cuando ya... Bueno, pues para anticipar a la gente, esa es su mejor temporada en Champions. O Totalmente. sea, esa es su mejor. Porque es la primera vez que tocó y pisó los cuartos de final de la competición europea. Fue campeón de grupo por delante del Shakhtar, del Chelsea y de North Island. Me sorprende verlo ahora por aquí, Sí. después de lo que ha sido posteriormente el North Island. En octavos se carga el Celtic con un gran 5-0. Bien. Y luego en cuartos pierden contra un Bayern que fue muy superior. Sí. 2-0 y 0-2. Es verdad que ese Bayern, la gente se acordará, es la final alemana, Sí, contra el que Dortmund. gana el Bayern en Londres, si no recuerdo mal. Y bueno, pues al final era un equipazo, evidentemente, ¿no? Con Robben, con Ribéry, con ese equipazo que tenía aquel Bayern. Ese fue el Dortmund que eliminó al Real Madrid, puede ser, ¿no? Sí, el de 4 goles de Lewandowski, ¿no? Sí. A ver, al final te puede pasar, que decir, te puede pillar un Bayern y dices, bueno, al final, y encima el debut no era una Juventus super top, bueno, te puede ocurrir. El problema es que a partir de aquí pues todo va incluso a peor. Totalmente. Como hemos dicho, esta es su primera y mejor temporada en Champions. 2013-2014, la Juve poco a poco pues va mejorando su plantilla, vuelve a ganar Sí. la Liga tal y cual, lo eliminan en fase de grupos. Queda por detrás de Real Madrid y de Galatasaray. Ojo, Galatasaray, solamente una victoria y 3 empates, y eso que en el grupo estaba también el Copenhague, es decir, no le ganó el Copenhague los 2 partidos, y de ahí la eliminación. De hecho, en ese Galatasaray, si no recuerdo, puede ser a lo mejor el de Drogba, Snyder y No recuerdo. compañía, puede ser. Porera puede ser. Pero además esa temporada, 2003-2014, de verdad que te encuentras con un Real Madrid que acaba siendo campeón de la Champions League. Sí. Con ese Real Madrid que yo creo que fue la mejor, posiblemente la mejor temporada de Cristiano Ronaldo en la Champions League, en la que rompió muchos récords. Pero al final la Juventus, que es verdad que le competió un poquito al conjunto blanco, sobre todo en el partido que se disputó en Turín, se queda fuera y se marcha a la Europa League. Que es verdad que luego, claro, cambia el objetivo y lo ves como un estímulo porque la final es en Turín. Claro. Pero la Champions ya ha sido un batacazo. La final es en Turín, pero te la pegas. Porque tú al También. final es verdad que te cargas al Trabzonspor en primera ronda. Luego a la Fiore. Ojo esa Fiore, del italiano, sí, una Era buena buena. Fiore. Con Borja Valero como líder de aquel equipo. Sí. Antes de irse al Inter. Y luego el Olympique de Lyon. Te los cargas a los 3. Y dices, bueno, estoy en semifinales contra el Benfica. El Benfica te elimina. Porque pierdes 2-1 en Lisboa y luego 0-0 en Turín. Y no juegas la final, esa final que ganará el Sevilla en Turín en penaltis ante el Benfica. Sí, Benfica que además tiene la maldición De esta- Bela Gutmann, sí. de Bela Que Gutmann. no gana ningún título europeo. Pero hay que decir que tras esa temporada Conte se pira. Mucha Sí. gente se acordará del shock que supuso en su día, ¿no? Conte deja la Juve y se marchaba luego a la selección italiana. Una selección que al final yo creo que compitió bien en el tema de eliminatorias, porque esto Sí, la solo Euro. le pasa a Antonio Conte, yo creo que en la Champions. La Euro 16, con Sí. aquel equipo con Graziano Pérez y Eder como delanteros, que era... Hizo magia. O sea, cuando gana España, tal y cual. Es que era un equipo que era para verlo. Ya que algún día haremos un vídeo que Akerin y Sí. tal. O sea, era absolutamente indigno. De Siglio como lateral derecho. Bueno, terrorífico. Pero claro, de ahí, pues está un tiempo en Italia y tal. Y luego su próxima Champions es la 17-18 con el Chelsea. Sí. Porque él llega al Chelsea la 16-17. Ujú. Pero como el Chelsea venía a ser décimo, en un año terrible con Mourinho, que lo echan a Mourinho y llega a Gus Hiddink y el equipo es a nefasto. Pues ese año que llega y gana la Premier, quiero decir. En eso no hay ningún tipo de duda. Totalmente. En Liga es buenísimo. Gana la Premier.
pero luego ese año, 17-18, juega la Champions con el Chelsea y... se vuelve a quedar. Para mí ese año fue el mejor. No solo porque fueran campeones de la Premier, sino porque al siguiente se le iría el vestuario. Claro. Pero Antonio Conte realmente con ese Chelsea apuntaba que podía hacer cosas. Veíamos que de verdad que en la Premier lo estaba haciendo realmente bien, porque en fase de grupos luego fueron segundos tras la Roma, los dos empatados a 11 puntos, dejan fuera al Atlético de Madrid y al Karabaj, que fueron... Yo me acuerdo que estuve en el Metropolitano en el Sí. Atlético de Madrid-Chelsea, y no sé por qué me invitaron, y un gol de Batshuayi. Estuve yo también. En el descuento, sí. Estuve sí. yo también Creo en que el lo hemos campo. comentado en algún directo. Que marcó en el descuento un gol Sí. y ganó 0-1 el Chelsea. Sí, es que yo estaba trabajando en el Wanda en ese momento. Sí. Y me acuerdo que, bueno, los del Chelsea tuvieron que salir a darle un poquito de palos porque se estaban pasando bastante. Pero, es verdad, pero en la última jugada fue, ¿no? Si no recuerdo mal. Al final, sí, totalmente. Y fue esa la jugada en la que Morata, o la de Morata es más adelante. Ya no me acuerdo. Creo que la de Morata creo que es el año siguiente que también gana el Chelsea en el Wanda Metropolitano. Pero bueno, en octavos juegan contra el FC Barcelona, vaya rival, pero es lo que tiene que dar segundo. Sí. Y contundente 3-0 en la vuelta, con un doblete de Messi, tras el 1-1 de la ida. Y otra vez que vuelve a caer. Posiblemente yo creo que este es el mejor equipo que haya podido jugar, haya podido competir Conte en la Champions League, con el que se la ha pegado más. Porque su primera temporada en el Chelsea era un equipazo. Sí. Un Hazard a un nivel altísimo, tal. Lo que pasa es que luego te la pegas, evidentemente, ¿no? Y bueno, es que jugar en el Camp Nou en aquel momento era complicado. Sí. Más que ahora. Ese Barça luego recordaremos que, sin embargo, no era invencible porque lo elimina la Roma con ese gol de Manolas. Grande Manolas. Es cuando la Roma llega a semifinales contra el Liverpool. Es decir, que Sí. quiero decirte que tampoco era un Barça indestructible, pero Ujú. pues el Chelsea se queda fuera y él se marcha después de la temporada. Su último partido es la FA Cup que le gana al United. Bueno, era el Barça de Valverde, ¿eh? Que El Barça ese de Valverde. era bueno, ¿eh? Uno de los mejores Barças de los últimos años, ¿eh? Sí, pero luego en Champions, Pero luego en siempre Champions- Europa le pasaban Joder, cosas. pero la que te pegas en Roma, yo creo que... A ver, es verdad que el partido fue lamentable del Barcelona, pero no suele ser lo normal. No. O sea que luego a partir de ahí se convirtió en algo normal. Claro. En muchos siguientes El eliminatorios. Liverpool pasa al año siguiente lo del Total. Liverpool. Bueno, y de ahí se va al Inter. Sí. Un Inter que coge la 19-20. Un Inter que venía de caer en fase de grupos con Spalletti. Lo transforma por completo. Sí, y recorta mucho la diferencia con la Juve en Liga, tal y cual. Luego al final acabará siendo campeón. Pero en Champions cae en fase de grupos. Sí. Con un grupo complicado, evidentemente. Barça, Dortmund y Slavia de Praga. Sí. Sensación de que se le fue, sobre todo el pase en aquel empate. La gente se acordará contra el Slavia en el Meazza, 1-1. Y luego, evidentemente, con malos partidos en Barcelona y en Dortmund. Y un partido en el Barça de local, que el Barça no se jugaba nada, fue con suplentes y ganó. Con un histórico Carles Pérez, que por eso luego lo ficha la Roma. Sí, sí, sí. La verdad que ese año fue yo creo que la decepción más grande. Porque yo creo que al final podías ganar a la Slavia de Praga. Si no recuerdo mal, de Tomáš Souček, el Sí. actual jugador del West Ham. Que aquí empatas, allí le ganas fácil. Sí, y puede ser de Kufal también, pero ya no lo recuerdo bien del todo. Pero vamos, es verdad que aquel Slavia de Praga jugó como Molaba, tal- sí, era un equipo súper agresivo, Molaba mucho, valiente de ver, pero joder. Pero tienes que ganarle. Y me acuerdo también que en el partido contra el Barcelona, bueno, yo estaba pletórico diciendo, el Barcelona ha clasificado, menudo equipo él ha alineado. O sea, canteranos, jugadores que estaban a punto de dar el salto al primer equipo, suplentazos, me acuerdo, Junior Firpo, que no Sí, jugaba sí. prácticamente nada. Estaba regalado y nada. 1-2. Totalmente. Luego la gente se acordará, es el año de la pandemia, es decir, cae en Europa League, la Europa League se suspende, eliminatoria Sí. con el Getafe, que veníamos cagados, me acuerdo, porque el Getafe estaba muy bien en Sí, ese de momento y bordadas. el Inter mal. ¿Qué pasa? Que se suspende de todo, evidentemente, y luego el Getafe no está bien, el Inter llega a la final y pierde la final con el Sevilla en aquel partido en lo que pudo haber pasado cualquier cosa. Puede haber ganado cualquiera, la pero realidad. Lukaku en vez de... Se marcó propia. Estaba cerca de ganar el partido y finalmente se marcó en propia para que ganara el Sevilla precisamente esa Europa League. Pero vale, Sí. hemos visto un Inter competitivo. Sí. Un Inter que al año que ya había recortado distancias, pero el año bueno era el siguiente. Y ese año otra vez se la vuelve a pegar Sí. Irati en fase de grupo. Porque será bueno el año, ganar el Scudetto, evidentemente, es un equipo muy, muy, muy potente, pero es que es eso, en fase de grupos, y encima en un grupo que decías, ok, me ha tocado el Madrid otra vez, siempre le toca el Madrid al Inter, de hecho, es algo habitual porque luego con Inzaghi toca otra vez, Sí. pero es que los otros equipos eran el Borussia Mönchengladbach y el Shakhtar, que vale, son peligrosos, pero Ujú. que quedó cuarto, quedó el último. Sí.
A ver, es que fue primero eliminatoria contra el Real Madrid, que te sientes muy inferior, yo creo. Después eliminatoria con el Borussia Mönchengladbach de intercambio de golpes, que me acuerdo que en el Meacha el Inter hizo un partido complicado. Creo que luego en Alemania gana el Inter. Sí. Creo que es el único partido que ganó el Inter. El último partido lo empata en casa con el Shakhtar. Y el Shakhtar lo celebró como la Champions League y se había clasificado a la Europa League y el Inter quedó último. Sí, al final nada, desastroso, O sea, era desastroso el Inter de Conte en Champions. Luego a partir de ahí acaba la temporada, gana el Scudetto total y se marcha, como sabéis, porque el proyecto cree que se ha estancado. Y en el Tottenham, bueno, pues la primera temporada de Tottenham, él juega Conference. Sí. Es una conference extraña porque os acordaréis que lo eliminan de forma, digamos, polémica, porque dan un 0-3 en el despacho al Rennes por el tema de que el partido no se podía aplazar por el tema de positivos en COVID, tal y cual. Sí. Tampoco se quejó mucho Conte, porque yo creo que a la conference le daba lo mismo. Sí. Y este año volvía a Champions. Ya la fase de grupos le costó pasar en un grupo que puede ser complicado, pero vamos a ver. Era el favorito. Joder, Eintracht, Marsella y Sporting Clube de Portugal, yo creo que muchos equipos te hubieran firmado ese grupo. Bueno, de hecho, si no recuerdo mal, pasan en los últimos minutos ganando en Marsella. Sí, un partido que no merecieron ganar. Hubo momentos de la última jornada que estaban eliminados. Sí. Iba ganando el Marsella 1-0, si no recuerdo mal, haciendo un grandísimo partido el equipo francés. De repente empieza a empujar el Tottenham al contragolpe, mete 2 goles y pasa de estar totalmente eliminado como último de grupo, no, como tercero, iba en la Europa League, a acabar primero. Sí. La verdad es que fue una fase de grupos random. Increíble. Y luego lo del Milan ya lo sabemos. Le elimina el Milan, que tiene mucho mérito, ya lo hemos dicho, lo del Milan. Pero por parte de Tottenham tiene de mérito de no haber siquiera merecido pasar. Es que es la realidad. Es que ya Totalmente. no es... Tú puedes tirar 50 veces que Meñón haga el partido su vida, que no metas una, ok. Pero es que no, eso no pasó. Claro, es que al final que el Milan hizo su partido. O sea, el Milan defendió y luego, para mí el Milan lo mereció ganar. Sin embargo, si el Milan te perdona, por lo menos un mínimo de marcar un gol al Milan. O de crear ocasiones. Es que no creo absolutamente nada. Porque por la izquierda Perisic anulado. De hecho lo quitan el 50 siendo uno de sus protegidos, que en el Inter le había gustado mucho. Luego por la derecha Emerson Royal, nada. Pedro Porro, poquito. Ante Teo Hernández. Kane. O sea, Kane en la ida... Venga, terrible, Kier, vale, pero es que en la vuelta Kane nada. Son, vaya eliminatoria de Son, La peor eliminatoria que le he visto en muchísimo tiempo. Y Kulusevski, que era un poco el que lo intentaba, el Milan ya lo tenía calado. No, y a Richarlison te lo ha fumado, por lo que se ve, así que nada, es Y desastroso. Cogen, le expulsan al Cuti Romero y mete a Davinson Sánchez. Sí, Davinson Sánchez por Kulusevski, ¿no? Si no me equivoco, un cambio magistral. Venga, hombre, bueno, por favor. A ver, al final, pues no sabemos... Yo, mi pronóstico para la era Conte es que creo que no se va a meter en Champions. Creo que va a entrar el Liverpool y creo que creo que no va a continuar la temporada que viene. Totalmente. Ahora, si volverá a Italia o no, pues habrá que ver. También habrá que ver lo que pide económicamente y si alguien se lo puede pagar. Sí, a Pero ver, bueno. va a ser una expresión para Inzaghi y para Allegri. Que yo creo que son los dos posibles banquillos que pudiera coger, pero vamos. Desde luego que Antonio Conte tiene que hacerse mirar lo de la Champions. No, totalmente. Pues nada, chicos, dejadnos vuestra opinión. ¿Qué tiene que hacer Conte? ¿O no hay solución alguna para hacer algo bien en Champions? Dejadnos aquí debajo vuestra opinión, pero ya sabéis, suscribiros al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo. Chao, chao. Andiamo Berlino!